Vimos en el video anterior cómo podríamos realizar un for, para qué sirve un for, pero vamos a ver otro uso un poquito más eficiente. Esto lo vamos a comentar, como siempre, lo que es el asterisco, seguidamente de la apertura de la llave. Finalizamos el bloque que queremos comentar justamente con lo que es el asterisco y la llave de finalización. El uso que nosotros le podemos dar al bucle for puede ser también para utilizar diferentes vectores. ¿Y a qué te refieres con vectores? Bueno, podemos crear un vector, por ejemplo, llamado vector 01, no sé, vector 01, y este a su vez dentro del vector podría tener una cierta cantidad de elementos. Por ejemplo, el 12, 65, el 34, el menos 9, bueno, la cantidad de elementos que podríamos crear el bucle for para justamente recorrer lo que son esos vectores. Y para eso creamos el bucle, siempre finalizando los diferentes tipos de estructuras de control que vos tengas. En este caso, para el for no te ayuda lo que es Octave, pero bueno, hay que nosotros utilizarlo. Para iterar lo que es el bucle for, como siempre, hay que colocar condicionales. En este caso, utilizando la variable i, o le puedes dar el nombre que quieras. Yo le doy la variable i porque es lo más común para utilizar en bucles, for en este caso, y podríamos justamente iterar sobre la cantidad de elementos que tiene el vector. ¿Y cuáles son los elementos que tiene el vector? Bueno, son 4 elementos, ¿sí? El 12, 65, 34 y el menos 9. Entonces, evidentemente va a comenzar desde la posición número 1, pues acuérdate que los vectores se cuentan desde 1, no desde 0, y va a terminar en la posición número 4. Entonces colocamos de 1 hasta 4, que es el rango de valores para ese vector. Y dentro del for lo que podríamos hacer es un disp, ¿sí? Y dentro del disp podríamos colocar lo que sería la iteración misma sobre el recorrido de este rango mismo para iterar lo que son los elementos del vector. ¿A qué te referís con eso? Bueno, colocamos vector 01 y entre paréntesis vamos a colocar justamente la variable i, en el cual va a ser el recorrido de la iteración de este vector y este. No sé si más o menos me explico. Vamos a verlo en el Paint, porque seguramente hay gente que no entendió esto, así que lo que vamos a hacer es un nuevo archivo, y acá vamos a ver esto, lo que te dije recién. Tenemos un vector con 4 posiciones, vector 01, o mejor dicho, vamos a marcar las posiciones, el 12, sabemos perfectamente que este tipo de vector, que es un array, tiene diferentes índices, que se marcan justamente por las diferentes posiciones de un vector, ¿sí? Posición número 1, posición número 4 del vector, que corresponden justamente a esos valores. Lo voy a poner acá en naranja, pero estoy haciendo un repaso por cómo es que va a trabajar esto. Si nosotros utilizamos un rango que vaya de 1 a 4, eso quiere decir que este rango, el primer valor va a tener 1, ¿sí? Después el segundo valor va a ser 2, el tercer valor va a ser 3 y el cuarto valor va a ser 4. Esto lo estamos almacenando ¿en qué? En un tipo de variable que se llama i. Si esa variable vos lo igualás con el vector 01 de 4 posiciones, es justamente empezar a buscar lo que son los elementos dentro del vector. Si nosotros sabemos que vamos de 1 a 4, si cuando i toma el valor de 1, que es el inicial, ¿sí? Justamente lo que va a encontrar dentro del vector 01 a través del for va a ser la posición número 1. Y esto a su vez, la posición número 1 corresponde, como vimos acá arriba, a el valor número 12 del vector. Cuando i tome el valor 2, justamente va a tomar lo que sería dentro de nuestro array la posición 2, y la posición 2 vale 65, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que el rango llega a 4. Cuando llega a 4, corta y sigue leyendo todo lo que tenemos abajo de nuestro programa, ¿sí? Y termina de iterar ese tipo de condicional. Así que es así como funciona. Espero que haya quedado algo claro. Es complicado si no tengo una pizarra de explicar bien todo esto, pero bueno, funciona realmente de esa forma. Entonces vamos a ejecutarlo para que veamos que esto es verídico, y ahí justamente recorrió los diferentes elementos que tenemos dentro de nuestro array. En este caso, fíjate, tenemos el elemento número 12,
número 65, número 34 y número -9. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto también se puede hacer de otra forma para que sea un poquito más vistoso. En vez de nosotros, esto lo que voy a hacer es justamente comentarlo. En vez de nosotros hacerlo de un solo saque, todo esto lo podríamos guardar en una variable auxiliar que igual sería lo mismo, pero es un poco más visible. Variable auxiliar que va a tomar el valor de, por ejemplo, el 0, hay que inicializarlo, y utilizar lo que es la variable auxiliar dentro del for. Ahora vas a ver por qué. La variable auxiliar va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a nuestro vector en las diferentes iteraciones que se vayan realizando. ¿Sí? Entonces acá en divs lo que yo voy a colocar es la variable auxiliar. Es otra forma de realizarlo. Para mí me parece que es un paso más. Es un paso más en el cual no está bueno, por lo menos para iterar lo que son vectores, pero si en el caso, pero imagínate que en caso de que vos quieras utilizar lo que es un aumento de unidad, por ejemplo, o lo que fuese, un aumento de número sobre diferentes elementos, podrías en este caso iterarlo sobre la misma variable. Y si la iteras sobre la misma variable, esto quiere decir que, por ejemplo, si en la primera instancia vale 0, va a comenzar con 12, pero después va a tomar el valor de 12 más 1, y en este caso después podría valer 66. Bueno, mira, lo ejecutamos y vas a ver. Va a tomar el valor de 2, después el valor 65 se va a almacenar en la variable, ¿sí? Que en este caso va a valer 65, pero se va a sumar a través de la variable anterior, que valía 12, y ahora vale 77. Ahora, 34 se va a sumar con 65 más 12, que a su vez valía, ¿cuánto? 77. Y bueno, 77 más 34 ahora vale 111. Y así sucesivamente. O sea, se está almacenando sobre los diferentes valores anteriores sobre las diferentes posiciones del array. Por ende, está bueno a veces, si vas a trabajar con ese tipo de estilo, sobre, por ejemplo, calcular lo que es un factorial, un número primo, lo que fuese, podrías trabajar de esta forma. Si no, es recomendable trabajar sobre esta forma y directamente podremos hacer el recorrido de nuestro array.